Hola, hola, es aquí en Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del Ecuadorian Leadership Academy, nuestro ciclo nacional de educación, específicamente el tópico de lo que son las hard skills, ¿va? Esos videos van a ser un poquito más largos para que ustedes tengan más contenido y como realmente sean especialistas y tengan un aprendizaje profundizado acerca de los tópicos que vamos a hablar acá. Y les doy entonces la oficial bienvenida a lo que es el video de cómo hacer buenos diseños, la parte basics, entonces el inicio para ser un pro. Mi nombre es Juan Pablo, pero pueden llamarme de Juan Pablo, y yo soy el director nacional de marketing e UR de ESEC en Ecuador. Y bueno, para iniciar entonces, como que les presento una pequeña agenda de cómo va a funcionar. Tenemos una pequeña introducción, vamos a hablar un poquito sobre objetivos de un diseño, o sea, de un diseño, de contenidos y así. ¿Cuáles son las guidelines para cualquier contenido que vamos a generar específicamente? ¿Cuáles son los elementos como que hacen parte de un diseño, como que debemos nos importar, que debemos enfocarnos para hacer buenos diseños específicamente? Y al final de este espacio también les voy a dejar algunos recursos para ayudarte en algunos de los tópicos que voy a hablar acá, ¿va? Y bueno, antes de iniciarnos, como que me gustaría decir que como es una sesión para hard skills, eso no va a ser específicamente una sesión sobre Blue Book, pero él es nuestro libro sagrado. Entonces, como que, aunque ese sí no sea sobre como que Blue Book, branding, etcétera, vamos a hablar un poquito acá sobre algunos diseños de AS, cómo utilizarlo específicamente. Y obviamente, recuerden que tienen que aplicar todos los contenidos acá específicamente a lo que son como que el Blue Book también, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar entonces de los objetivos. Primera cosa, todo contenido debe tener un objetivo y un trigger para una acción. ¿Qué es un trigger? Algo que incentive alguna acción, que como literalmente como que llame para pasar alguna cosa. Y específicamente se recomienda que los diseños creados como que tengan siempre uno de los siguientes objetivos. Entonces, que todo diseño tenga que o empezar una conversa o comunicar un propósito organizacional específicamente, crear una comunidad con ideales similares al nuestro. Eso es, por ejemplo, como que crear una comunidad como que hable sobre liderazgo, que hable sobre representatividad, que hable sobre como poder joven y así. Contar una historia sobre nuestros productos, entonces nunca es solamente una promoción de un producto, sino que es contar siempre una historia específicamente. Posicionar nuestra marca, entonces como que hacer algunos contenidos o como que algún punto específicamente sobre nuestra marca, sobre la marca de ICE, aquí en este caso. Y también hablar de tópicos relevantes a la juventud. Entonces, si está pasando algo como que, no sé, Stranger Things está súper en alta, ¿por qué no como que hablar de eso? Pues ya que es un tópico como que es relevante para nosotros, aunque sea un tópico como más chill, más tranquilo. También se puede. Y también, bueno, hablamos específicamente sobre lo que son guidelines, entonces como cuáles son las guías específicamente para un contenido. Específicamente entre ellas de que los contenidos siempre deben ser alineados a la marca, siempre deben ser personales, pero no mucho, o sea, como que tú puedes hablar de tópicos personales, pero no ir tan personal, por así decir. Divertido y joven, pero sin extremos, como no es escribir un chucha en un post de AS, que no, 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 como que podemos hablar un poquito más informales, pero sin esos extremos. Tenemos que ser verdaderos, como nunca podemos compartir ninguna información falsa específicamente. Tenemos que ser como nuestros contenidos siempre movidos a un propósito, entonces como que siempre tenemos que estar hablando de impacto, de liderazgo, en fin, que sea algún propósito específicamente. Tienen que ser pues, representativos que representen la juventud o nuestros propósitos. Tienen que ser activacionales e inspiradores, o sea, siempre como inspirar a la gente a hacer alguna cosa abierto e inclusivo, entonces como que nunca podemos discriminar a nadie o a ningún grupo específicamente. Y también tiene que ser un post simple. Cuanto más simple es el post, mejor va a ser, como que mejor convierte, mejor pasa el mensaje deseado, por así decir. Y hablando ahorita, como ahora que ya hablamos un poquito de los básicos de contenidos en general, quiero hablar con ustedes oficialmente lo que son los elementos de un diseño específicamente. Entonces, este video, como tienes dos partes, específicamente los videos de buenos diseños. En la parte 1 vamos a hablar específicamente de colores, tipografías y contrastes específicamente. Y en la parte 2, que es la parte ya con un poquito más de detalles avanzados, por así decir, vamos a hablar de layers o capas específicamente, proporciones y también mensajes. Entonces, como que trabajamos con esos tópicos. Cool. Vamos a iniciar entonces a hablar específicamente de colores. Ajá, les dejo una imagen de fondo de muchas variaciones diferentes de naranja, limones y así.
pero vamos a iniciar. Entonces, primera cosa, los colores, cuando hablamos de los colores en un diseño, es mucho específicamente sobre cuáles son las emociones que queremos despertar con esta imagen, con este diseño, y también cuáles son las asociaciones, o sea, que yo puedo asociar esta imagen, este diseño y así. Les dejo acá específicamente como que las colores principales, como que las más fuertes así, obviamente más variaciones, pues que hay rojo más claro, rojo más oscuro, como, ajá, y así, pero como acá están las principales utilizadas básicamente y cuáles son las asociaciones de ellas. Voy a traer un ejemplo acá para que ustedes vean y como los ejemplos van a ser específicamente la color roja, entonces voy a leer solamente del rojo, pero recomiendo que lean todos los colores que están acá en la pantalla, ¿verdad? Entonces pueden tomar un screenshot, no sé, ajá, pero sí lo leen. Pero vamos a hablar del rojo específicamente. Rojo asociase específicamente lo que es pasión, energía, fuerza, amor, poder y determinación. Entonces son las asociaciones que se pueden traer. Y cuando hablamos de mood, o sea, de emociones despertadas, habla mucho de intensidad, como enojamiento, odio y excitación también. Y les voy a traer algunos ejemplos como que de imágenes, por ejemplo, de cómo el rojo como que trata eso. El primero de ellos, como es una película que me gusta mucho, que es la película de Carrie, ¿no? Carrie es una película de horror y como que aunque no tenga ningún texto, no hay casi no hay ningún artículo como que claro, descriptivo en esta imagen, la color roja es utilizada en el fondo, en ella está cubierta de sangre y esto pasa como que la cuestión de odio, como de enojo, de ajá, ella está como explotando, por así decir, y pasa como que mucho esta intensidad de horror mismo, como que puramente con un manejo de colores. Un segundo, tenemos acá lo que es la película de Precisamos hablar sobre Kevin, es una parte que está en una pelea de tomates específicamente, y como este rojo, como que está presente en la piel, como que en los elementos así, trae mucho una idea de intensidad. Tú no sabes muy bien qué está pasando, como tú no entiendes como es algo que, por Dios, como que está pasando, pero tú sientes la intensidad de esta imagen, como que de las emociones que están siendo pasadas ahí. Si vamos para un tercero, como para el punto, por ejemplo, de sensualidad específicamente también, como que el rojo también transmite eso, se puede ver por esta imagen ahí. Entonces, como que de cómo que el rojo hace parte de la composición visual de esta imagen para traer cada vez más la idea de una excitación de algo desde ahí. Y tenemos, obviamente, como que cuando utilizamos rojo, por ejemplo, para la publicidad, entonces tengo acá un anuncio de Coca-Cola. No tienes ninguna imagen, no, perdón, no tienes ningún texto, no tienes ningún otro elemento, es puramente el fondo rojo y el vaso de Coca-Cola como que en los cubitos de hielo. Y eso ya se puede traer como que una idea que también de deseo, de consumo, o hasta mismo de poder, si te das cuenta, porque es algo como que está cayendo, ¿no? Como trae este impacto. Entonces, pueden ver cómo que el rojo, como un mismo color, puede ser trabajado de formas diferentes y pueden pasar mensajes diferentes, pero que también como transmite asociaciones diferentes, como que nos ayuda a entender el mensaje que está siendo pasado, sea en la película, sea en el anuncio, sea en la foto, pero los colores ayudan a pasar este mensaje. Y también tenemos que utilizar eso, obviamente, en lo que son nuestros diseños, como que lo que es el design gráfico, la construcción de piezas gráficas en general. Y de ahí vamos a hablar un poquito específicamente ahora, como que hablando de colores, habla de tipografías. Porque acá solo vimos imágenes que no tienen ningún texto, pero el texto obviamente es muy importante para también pasar lo que es un mensaje, para aclarar, como que detallar, ser bien específico de cuáles son los mensajes que como esta foto, esta imagen está pasando. Y vamos a hablar de las tipografías que hay. Entonces, básicamente, tipografías como que son para priorizar un texto o mensaje, o sea, para priorizar como que algo como afunilar lo que tú quieres hacer y hablar específicamente como pasar el mensaje. Y mi recomendación personal en general es que no tenga como que alguna pieza llena de tipografías con muchos textos y así. Pues como que en general, pero que solo utiliza dos tipos de tipografías, como que solamente dos tipos de texto, de fuentes. Y una general, como que una para escribir más, como que para poner más textos, y una para destacar un mensaje, para como que priorizar o como para llamar más la atención, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los tipos de tipografía que hay? Pues que sí existen tipos de tipografía, no es solamente como que el nombre de la fuente, sino que existen algunas derivaciones específicamente. Entonces, la primera que podemos hablar son las fuentes con serifa. ¿Qué son las fuentes con serifas? ¿Ves que, por ejemplo, en esta fuente que está acá, que es la que está escrito con serifa, tienes pequeñas puntas, pequeños como que puntos, tipo como que ganchitos así en las letras y que son bien como que delgaditos o bien como que afinalados y así. Eso es lo que se llama de serifa. Entonces, como es básicamente las curvas o como las puntas que tienes en las letras.
Estas fuentes con serifa específicamente pasan mucho una imagen de elegancia, sofisticación. Son fuentes más antiguas, más arcaicas, pasa esta idea de tradicionalidad específicamente. Tenemos como que otro tipo de fuente que son las fuentes sin serifa, que son las fuentes que ya no tienen esas puntitas, como que ellos tienen específicamente lo que son como que algunas esquinas, algunos puntos, pero no son como que puntas extras como que se tienen, ¿no? Y ellas son fuentes muy utilizadas específicamente para objetividad e innovación. Y por ejemplo, la fuente lato es una fuente sin serifa, como ella no tiene esas puntas y como que pasa bastante eso, ¿no? Tenemos un tercero, que son las fuentes semi-serifadas o serifadas egipcias específicamente, que ellas tienen esas pequeñas alteraciones en las extremidades de las letras, como se puede ver, pero no son con puntas, son más cuadradas, son como un poquito más arredondadas también, por así decir. Entonces, como tiene esa parte un poquito más marcada, y te pasa una idea mucho de seguridad y de creatividad. Otro tipo de fuentes son las fuentes caligráficas, que como que parece que son manuscritas específicamente, y eso me pasa una idea de elegancia, creatividad y libertad específicamente. Y también tenemos lo que son las fuentes decorativas, que pasan un poquito de originalidad e impacto, que son las fuentes que ya no siguen un orden específico, ellas son más libres, son más creativas, son más deformadas, como que... Ajá. Pero, ay, João, dame más ejemplos. ¿Cómo que eso se pasa a las imágenes necesarias? O principalmente, ¿con qué fuente yo debo combinar? ¿Cuáles son las fuentes que debo utilizar en cada etapa? ¿Con cuáles combinan? ¿Cuáles no combinan? A ver, iniciando por las fuentes con serifa, entonces como les comenté, pasa una idea de sofisticación, son fuentes un poquito más antiguas específicamente, y las marcas, por ejemplo, como Zara, Tiffany o Abercrombie Fitch, por ejemplo, son marcas que utilizan estas fuentes y solo de ver las marcas, como que las logos de esas empresas específicamente, tú ya sientes la idea de sofisticación específicamente o esa como punto de tradición, por así decir. Y de ahí, las fuentes con serifa específicamente son fuentes individualistas, o sea, ellas funcionan bien solas y en una sola forma. Si tú vas a escribir un texto o vas a hacer un diseño con esas fuentes, solo debe utilizar esa fuente solo en una forma, lo que significa que no es recomendado que tenga, por ejemplo, fuente, una parte del texto en negrito y la otra en itálico, porque eso va a generar un desconforto visual porque es una fuente que no combina muy bien. Es una fuente más difícil de combinar específicamente y ella funciona principalmente como que en eso, como solo en una forma, o solo negrito, o solo en itálico, o solo una forma neutra, y así en adelante. Bueno, para la fuente sin serifas específicamente, podemos traer algunos ejemplos acá de lo que es LinkedIn, Calvin Klein, The Guardian, que utilizan fuentes sin serifa como que en sus logomarcas específicamente. Ellos traen una idea un poquito más de simplicidad, pero también traen bastante esa idea de innovación específicamente, ¿no? Tú puedes ver cómo que las marcas trabajan de forma diferente, pero sí logran de pasar esta mensaje de un poquito más modernas, un poco más como que descontraídas, pero como también como una imagen aún seria, como aún se pasa una imagen seria específicamente con esas marcas. Y las fuentes sin serifa combinas bastante con las fuentes caligrafadas para destacar algo. Entonces, como que tú puedes traer como que fuente serifa y poner alguna como que escrita para destacar un mensaje, para traer un mensaje. Y obviamente también esa sí es una fuente bien versátil en lo que es que ya se puede combinar con sus otras formas. Entonces, como tienes, por ejemplo, acá las variaciones de la fuente lato específicamente, lato delgada, lato negrita, lato black y lato itálica. Y como ellos sí se combinan, sí tienes una cierta armonización visual, bueno, les pasa, porque son fuentes en general como sin serifa, por no haber muchas puntas, muchas extremidades, muchos elementos así, que como causa una mayor complejidad, le permite que ellas se combinen mejor, como que ellas se combinen mejor entre sí y con otros tipos de fuentes también. Y de ahí vamos a hablar un poquito de las fuentes semiserifadas. Las fuentes semiserifadas como pasan un poquito un mensaje de lo que es como que innovación también, pero también como que pasa un tono de modernidad y al mismo tiempo de tradición. Es algo interesante, como es una fuente que trae bastante esta idea. Y podemos ver, por ejemplo, en logos como Sony, Honda y Volvo. Entonces, como que él que puede traer como que una estética que aún, por ejemplo, como puede hablar de innovación, de lo que es como que Sony, una marca de tecnología, de avances y así, y bueno, hablamos también de Volvo, que es una marca robusta, es una marca más de tradición de camiones en general. Entonces, como que es muy interesante ver cómo que la semi-serifada como trae esa cierta versatilidad de lo que es como que mensajes pasados. Y ellas son fuentes egocéntricas, en general. ¿Por qué egocéntricas? Ellas sí como que combinan consigo mismas mezclando sus formas, pero solamente con ellas mismas. Entonces, por ejemplo, si tú vas a utilizar como que una fuente así, tú puedes mezclar ellas en negrito, en itálico, etcétera, pero no se puede utilizar otros tipos de fuente porque de nuevo se causa una desordenación visual.
Entonces, como son fuentes bien tranquilas de se trabajar y como que son buenas principalmente para como que posts en que tú tienes que hacer como algo más informativo específicamente, porque logra de pasar mensajes muy, como muy diversos, muy amplios, por así decir, y que es una fuente que sí tú puedes mezclar otros tipos como que de negritos, itálicos y así, para destacar alguna información u otra y mantener, por ejemplo, una seriedad específicamente, ¿no? De ahí vamos a hablar de las fuentes caligrafadas y de ahí como que tenemos algunos ejemplos acá, como Coca-Cola, Instagram, Cadillac, etcétera, que son fuentes como que pasan de nuevo una mensaje un poquito más joven, un poquito más desconstruida, un poquito más divertida, por así decir, un poquito más de innovación, y también una imagen un poquito más cercana, como es más agradable, como tú no ves como algo tan serio. Y de ahí como que cuando vemos en las marcas, por ejemplo, como vemos que Coca-Cola, Instagram y Cadillac, ellos tienen como que algunas, ellos pasan unos mensajes muy diferentes, pero aún sí como pasa una mensaje un poco más confortable visualmente. Entonces, como que Coca-Cola e Instagram, como son marcas súper jóvenes, siempre están ahí como innovando, haciendo marketing, nuevos productos, nuevas funcionalidades, y el público joven consume bastante. Y cuando vemos, por ejemplo, Cadillac, es algo como que pasa mucho de innovación. Pasa una imagen como sofisticada, pero pasa una imagen de que, yo sí puedo me acercar de esa marca. Y de ahí como que acá depende, pues que es una fuente, son fuentes que son muy versátiles. Entonces puede, por ejemplo, mezclarlas con las fuentes sin serifas, puedes mezclarle con las fuentes decorativas, pero principalmente si tú vas como que a mezclar fuentes diferentes con la mano, con la fuente manuscrita, es mucho para tener alguna idea de continuidad. Entonces, exactamente como está acá, como que es un texto lineal y como que tú vas mezclando las fuentes para que como llame la atención de la persona específicamente y que va como que construyendo una pequeña historia como inicio, medio y final, específicamente. De ahí vamos a hablar un poquito de las decorativas, que son las fuentes como que un poquito más deformes, un poco más divertidas, que no hay una regla, no hay un estándar. Son básicamente todas las fuentes que nos cuadran en las categorías anteriores, por así decir. Y bueno, las decorativas combinan con ellas mismas y como les comenté también, como aquí con las fuentes manuscritas específicamente, pero ellas son como que un poquito más difíciles de trabajar y difíciles de definir principalmente, porque son muy diversas, como que pueden tener como muchos tipos diferentes de fuentes, entonces como que no hay cómo explicarlas, pero es un tipo también que va mucho de tu explorar y como que ver visualmente cuál se cuadra bien con la otra o no. Y bueno, pasando un poquito a como de las tipografías, como que los tipos, tengo algunos favoritos para recomendar a ustedes. Entonces tengo acá como que Latte, Halo y son del Blue Book, como son las favoritas siempre, siempre, siempre. Tenemos ahí lo que es Montserrat, tenemos lo que es Bebas, que son fuentes como que también un poquito más serias o como que un poquito más versátiles desde ahí. Y tenemos mis favoritos de las fuentes decorativas y manuscritas como en general. Entonces Rock Salt, Homemade, Permanent Marker, Barriecito, Quentin, Half Lanark Future, Haze Light y Hipster Script, que son fuentes como que también pueden ser utilizadas. Todas las fuentes que están en el medio y al lado izquierdo tienen en Google Slides, tienen en Canva, tienen en todos los lados, súper fácil de lograr. La de derecha tú tienes que descargarlas como que en otros sitios y así utilizar más en algunos softwares específicos, pero no se puede utilizar en las demás plataformas específicamente. Y bueno, vamos a ver ahorita como que un poquito lo que es contraste específicamente. Entonces, contraste va a ayudar bastante en lo que es mejorar la lectura o traer el enfoque para algo específicamente, ¿no? Entonces, es literal como que el contraste te sirve para saber qué tú tienes que enfocarse o traes el enfoque para algo y como para facilitar tu lectura, pues que, Y de ahí vamos a ver algunos ejemplos para eso, ¿no? Entonces, el ejemplo más clásico está acá, contraste, que es fondo blanco con el escrito negro. No tienes muchos elementos distractivos, como que tú lees súper bien, súper, súper, súper bien. Y es una mezcla que siempre funciona, blanco con negro, tanto de esa forma como que al revés. Entonces, el fondo negro, por ejemplo, con el escrito blanco. Es algo que siempre funciona, que siempre como que se mezclan bien, se combinan bien y genera la más fácil lectura que hay dentro de los tipos de contraste específicamente. Además, como que trae siempre un impacto, ¿no? Es como que es un PPT negro, un fondo negro con una fuente blanca, por ejemplo. Tienes un enfoque 100% en el escrito blanco, como que llama 100% la atención, te causa siempre esos impactos. Cuando hablamos también como que de mezclar un poquito de colores, como pues que sé que a todos les gustan los colores, podemos mezclar precisamente con es, por ejemplo, una color muy clara, como es el amarillo, con un fondo negro, por ejemplo. Entonces, como que el negro con colores claros como amarillo, un azul más claro, un rojo brillante, siempre como que consiguen destacar, como hacen contraste y deja la lectura muy fácil, muy identificable. Y igual también cuando es como que una color oscura, por ejemplo, morado más oscuro, un verde más oscuro, con el fondo blanco. Entonces, como que también se puede ir destacando así, de como también se van causando esos contrastes, hablando específicamente de brillo de la color. Entonces, como que colores más claras
como la mezcla con negro o con un fondo negro, o sea, con escrito negro, y lo que son colores más oscuros se mezclan con blanco específicamente, pues que es como lo que genera una mejor lectura específicamente. Y cuando, por ejemplo, mezclamos una color blanca con una color clara, no se lee bien. Entonces, por ejemplo, ya pasó alguna vez que algún profesor fue proyectar algo en la clase y porque estaba de día, por ejemplo, no se veía bien, era porque probablemente como que las colores no tenían contraste. Porque si fue, por ejemplo, si es algo así, aunque como que esté claro que tengas como siempre o como en un ambiente como problemático de lectura, tú puedes leerlo bien. Y acá ya no. Incluso como que les hago un pequeño comparación del ejercicio, ¿no? Vas bajando la pantalla de su compu, de su celular, por donde estés viendo eso, de esta pantalla, y te pregunto, ¿qué tú ves más? ¿La línea roja oscura o el escrito amarillo en este fondo blanco? Entonces, como que es muy interesante cómo trabajar con eso. Y al igual también pasa para con un color, un fondo negro con un color oscuro específicamente, ¿no? Entonces, como que tú puedes ver que no se funciona muy bien, no se lee muy bien. Depende del contexto que tú estás metido, es muy difícil de leer el mensaje que está pasando. Y diría, pero, a ver, João, ¿cómo yo hago entonces para mezclar colores? Porque ni siempre yo quiero tener un fondo negro o un fondo blanco. Yo quiero tener como que fondos de colores y quiero mezclar colores. ¿Cómo funciona? ¿Cómo debe funcionar? Tú siempre debes utilizar lo que es la rueda de colores, les presento, es la rueda de colores específicamente, o círculo de colores, depende de cómo tú llamas, y tienes que trabajar lo que son colores opuestas o colores contrarios. ¿Cómo yo sé qué es esto? Sencillo, solo ver cuál es literalmente trazar una línea recta que liga como que de una parte del círculo a otra específicamente y que lo divide en la mitad. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, como que esta línea, como que el violeta como azulado, puede decir que es un tono de azul específico, se combina con el amarillo y como esta línea como se puede ir rotando de ver que el verde combina con rojo y así por delante. Y les hago un ejemplo, como literalmente ese ejemplo, por ejemplo, ese es como acá de un azul con un amarillo, entonces como que es una color como que sí combina, como que se ve bien, y al revés también lo pasa. Entonces, es básicamente siempre con colores opuestos que tú vas a estar trabajando específicamente para hacer mezcla de colores. Entonces, eso como que son algunos ejemplos como que prácticos, como principalmente de texto específicamente, de cómo que tú mezclas colores para que tengan una buena lectura, un buen contraste y que sean llamativos específicamente y fácil de leerlos. Y de ahí, bueno, sé que también como que generalmente cuando trabajamos con diseños, trabajamos mucho con fotos e imágenes. Entonces, ¿cómo hacemos específicamente para trabajar contraste, para trabajar tipografías, para trabajar colores, mezclando todo con fotos e imágenes? Bueno, entonces la primera cosa, el primer secreto para todo, es que cuando vas a trabajar con imágenes, tienes que trabajar con espacios vacíos. Tienes que buscar espacios vacíos en la imagen específicamente, o entonces utilizar filtros, utilizar lo que es como que escurecer la foto principalmente para que se vea mejor. Y siempre utilizando, siempre aplicando lo que es el contraste entre colores. Y tengo algunos ejemplos para cómo enseñar eso, como que para que vean cómo eso es, cómo eso funciona en la práctica. Entonces, por ejemplo, en esta foto tengo un niño como mirando y como en el cielo está de fondo. Y tenemos un escrito contraste también en azul. Eso no se ve bien, eso no es un contraste bueno, como que eso no es algo como que genera una fácil lectura, un fácil enfoque en mensaje que yo quiero pasar. Pues que como no se ve bien, no se puede leerlo, no funciona tanto. Pero de ahí cuando vemos, por ejemplo, como que ya pongamos como que una letra blanca específicamente, como que en este azul, como que es un azul un poquito más oscuro, es un azul un poco más opaco específicamente, podemos ver que se lee súper bien el texto con la imagen. Yo puedo ver como que es lo que está escrito y tiene como una armonía visual muy buena específicamente. Otra cosa, otro ejemplo es, por ejemplo, esta foto acá, como que está lleno de personas, tienes muchos colores, tienes muchos enfoques, tienes mucha atención, muchas cosas para mirar. Y cuando ves el contraste, aunque en algunas partes de la imagen puedes leer bien, en otras como que hay muchas otras partes que llaman más la atención o como que no se puede leer como de una forma fácil específicamente. Y en ese caso, por ejemplo, pues si aplicamos un filtro, como que como no se ve bien, pero si aplicamos, por ejemplo, un filtro negro específicamente, escurecemos un poco la imagen, ya se lee súper bien y aún se ve bien la imagen, como que aún se ve los colores, aún se ve las personas, aún se pasa como que un mensaje que esta imagen tiene que pasar, pero también como genera una buena lectura. Entonces, básicamente cómo manejamos esas imágenes, ¿no? Y de ahí, bueno, vamos a ver algunos ejemplos como que, pues que solo trae acá como que ejemplos como que creo que muy obvios, como que no tan aplicables al mundo del diseño gráfico en sí, pero vamos a ver como que algunos ejemplos sobre diseños, colores, tipografías, cómo funcionan.
Entonces, primero sobre colores, por ejemplo, como les traigo dos anuncios acá, un anuncio de BMW y un anuncio de una radio específicamente. Entonces, puede ver, por ejemplo, el uso del rojo. Entonces, como tienes iPod, I am your father. Como tienes una fuente súper sencilla, fácil de leer, blanca, en el fondo rojo, como trae una lectura muy fácil específicamente, la color pasa un mensaje también, como que es muy interesante ahí. Y cuando hablamos, por ejemplo, como del BMW, como que casi no tienes texto, como casi no se ve, están utilizando una fuente sin serifa específicamente, y es una fuente como que se mezcla bien, pues como que se entiende como están utilizando variaciones de ella misma. Y como se puede ver, como que pasa un mensaje de que, wow, el Flash prefiere como utilizar un BMW, pues que muy rápido, increíble. Y como que es muy interesante y como que son mensajes muy sencillos. Por ejemplo, son diseños como que son muy sencillos. No tienes muchos elementos, pero logran de pasar los mensajes deseados puramente con conceptos de color y tipografía. Por ejemplo, y cuando traemos a ver como que ejemplos secos, por ejemplo, como acá tengo dos ejemplos específicos de posts que hicieron el UK específicamente. Pues, por ejemplo, tag someone whose story inspires you, como etiqueta a una persona como que la historia te inspira. Tú tienes una foto como que bien bonita de fondo ahí, como que es una foto que llama la atención, que está alineada de una cierta manera a lo que es como que el mensaje que está pasando pasado. Tenemos fuente, que es una fuente sin... es una fuente sin serifa y tenemos una fuente caligrafada para dar destaque a un mensaje, para pasar un mensaje de una manera más fuerte específicamente. Y por ejemplo, como que tienes un buen contraste entre la foto y el texto, el logo como que se ve súper bien también. Entonces, como que es un ejemplo de cómo funciona. O, por ejemplo, un otro post como que hicieron específicamente, que están ahí utilizando variaciones diferentes de la misma tipografía, o la tipografía lato, de lato black, lato negrita y lato delgada, como que por así decir, para como que pasar el mensaje. Y en esa foto, como se nota que la foto es muy clara, pero utilizaron un filtro para reducir, como pusieron la foto un poco más oscura, para que se facilite la lectura del mensaje como que está siendo pasado. Entonces, estos son algunos ejemplos prácticos específicamente sobre cómo que esos conceptos en general como que fueron aplicados específicamente dentro de colores, tipografías y contraste principalmente. Y eso como que son los básicos, porque como puede ver, como que no se fue utilizando muchas técnicas diferentes de diseño, etcétera, para generar contenidos que son muy interesantes, contenidos que son válidos, que pasan el mensaje deseado, el mensaje válido por este sentido, ¿no? Y de ahí, ajá, les dejo como que algunos recursos específicamente también para que como puedan hacer sus diseños. Entonces, para imágenes y videos tengo Unsplash, Pexels y Nappy, que son sitios externos como que tenéis imágenes como que en alta resolución, como en alta calidad, y que les pueden ayudar para, por ejemplo, como lograr una imagen de jóvenes, de intercambios, voluntarios y así. Y también tengo acá el Flickr, que es una plataforma como tipo un Pinterest, por así decir, para subir imágenes así, pero el perfil de ISEC Internacional que tienes fotos en alta resolución de conferencias, elecciones, proyectos, intercambios así en general. Para tipografías específicamente, les dejo 13 recomendaciones acá, que son DaFont específicamente, que es como que un sitio para descargar fuentes, igual que el 1001 Fonts específicamente. Y también les dejo como que el FreePick, pues que el FreePick es bastante para fuentes decorativas. Tú puedes como que descargar fuentes incluso con efectos, como que una fuente con efecto dorado, con efecto plateado, con efecto de agua, lo que sea. Y por fin les dejo como que un tercero, como que es de una My Brand New Logo, como el generador de paleta de colores específicamente, que genera paletas de colores que ya están alineadas a contraste y a armonización entre los colores. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que trabajar con rojo, pero tú no sabes cuáles son los colores que combinan con ese rojo, ponga ese rojo en ese sitio que él ya genera toda la otra paleta de colores, como que otras 4 o 5 colores, tú puedes estar utilizando para generar contraste o para generar complementación en tu diseño. Esto básicamente son algunos recursos y bueno, les dejo acá un simple mensaje, un mensaje final de que design es algo simple, no hay que complicarlo, como que literalmente muchas veces pensamos de, ay, tengo que escribir eso de esta forma, de muchas cosas, pero es mucho de ver qué está armonizando bien y cómo que yo puedo pasar el mensaje de la forma más sencilla, simple, fácil posible. Y era eso que tenía para hablar con ustedes hoy. Espero que los tengan gustado. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos por ahí. Y era esto. Muchísimas gracias. Bye.